Acá tenemos ya un esquema resumen. Entonces, habíamos dicho que los tipos de árboles frutales se encuentran en 4 grupos. Huesos, tiernos y huesos en su interior, tiernos y pepita, exóticos y frutos secos, ¿ya? Todos estos acá se encuentran dentro toda la cantidad de cultivos frutales. Cada uno de ellos va a tener que diseñarse un protocolo específico, va a tener que levantarse un plan para poder introducirlo al laboratorio y poder masificar la cantidad de planta que queremos sacar. Pero tienen características, al ser un grupo de frutales, tienen características en de agroexportación que les venía contando. Estos cultivos de agroexportación, haciendo un ejemplo acá, Perú, por ejemplo, Perú antes se dedicaba a los cultivos, exportaba también, pero no al volumen y al crecimiento que ha tenido en estos últimos 20 años. Perú se dedicaba a la alcachofa, al espárrago, la papa, al algodón, para el área, a la industria textil. Pero cuando se introducieron nuevos cultivares y empezando con la uva, Perú empezó a tener un crecimiento y una perspectiva diferente, una visión diferente hacia su futuro. Hace 20 años atrás les hablo. Y como les digo, pasa 3 etapas cuando se introduce una planta. En la uva, cuando terminó la etapa 1 y la etapa 2, nos quedamos con la variedad Red Glot, que es una variedad base, digamos así, como cultivo para exportación. Y luego de ahí ya se empiezan a diversificar un montón de variedades que hoy en día hay en la uva, más de 60 variedades en Perú se manejan en diferentes empresas agrícolas. Hay variedades patentadas también que traen del extranjero y se da todo el mercado. Y el precio de la uva ya se estabiliza en la economía, en el mercado. Entonces, eso mismo pasó con los diferentes cultivos que se fueron llenando todos estos 20 años de crecimiento, empezaron a surgir los frutales. Tenemos acá unos datos. En la uva tenemos un 26% del total exportado. En paltas, que se conoce así en Perú, pero también se le dice aguacate, tenemos 17,5%, mango 17%, mandarinas 8,2% y arándano 2,5%. Estos son los 5 principales productos que representan más del 70% del total de ventas al exterior de frutas frescas de Perú. Y Perú se ha convertido, está Estamos hablando en arándano, en vid, en cítrico, en aguacate, en mangos, en muchos cultivos frutales. Perú está dentro de los 10 puestos. Dentro de los 10 puestos. Siempre ocupa primer puesto, segundo puesto, quinto puesto, pero está en ese rango. Y en esos 20 años ha sido su cambio de Perú y la ha favorecido mucho en la economía, que siempre, a pesar de muchas crisis políticas que hay, que en estos últimos 5 años han estado cambiando hasta 4 presidentes, pero la economía se mantiene. Entonces, y el agro, que es una industria que da dinero, da oportunidades y siempre ha tenido ventana para crecer, pues los cultivos siguen creciendo y la exportación sigue creciendo para Perú. También otros países, ¿no? Que están exportando sus cultivos. Y tenemos otro grupo muy interesante que empieza acá en Perú, para hacerles referencia, a crecer más, a notarse más en el 2008, cuando las empresas grandes, como por ejemplo Camposol, que es una de las más grandes acá en Perú, empiezan ya en sus laboratorios, de forma ya discreta, secreta, empiezan a introducir variedades de arándano, a probar estas variedades. Otras empresas empiezan a surgir con el boom del arándano, como por ejemplo Incaberris, es una empresa muy prestigiosa y casi una de las más grandes acá en Perú. Y Incaberris nace y surge por el tema del arándano. Hasta su nombre dice Inca Berries. Así, o sea, es muy interesante en la agricultura, como en esa ola de oportunidades, porque es una ola, ¿no? Crece y luego se estabiliza.
Y eso ocurre para todo campo, pero en el tema de estos boom de las plantas frutales, hay una ola y hay empresas nuevas que surgen y se paran a esa ola y ya se posicionan y ya se vuelven referentes en un mercado, en todo un país prácticamente, ¿no? Entonces, eso pasó con los arándanos y surgieron muchas empresas, hasta sus nombres también son parecidas al producto o al grupo de cultivares. Luego, fresas es un cultivo no moderno, es un cultivo que se ha manejado acá en Perú muchos años, pero la diferencia de este grupo de berries a los otros frutales que se venía haciendo por propagación convencional es que el grupo de berries fue el que impulsó más el uso de la micropropagación. O sea, si la micropropagación iniciamos, vamos a poner así un resumen rápido, inicia su historia de la micropropagación en Latinoamérica y en los países de habla hispana, 22 países, inician a utilizar micropropagación para los cultivos ornamentales ¿cómo se llama? Y frutales por Cuba, uno de los referentes en laboratorios y en producciones masivas, convirtiendo muchas biofábricas. Brasil, no, Brasil no es Latinoamérica, bueno, otra referencia, Argentina, Chile, ya estaban haciendo micropropagación, pero algo ocurre donde que se eleva mucho más este conjunto de técnicas en el 2005 para adelante, 2008, 2010, y es por el tema de la introducción de los grupos de berries, porque los grupos de berries tienen una característica que te permite mayor volumen radicular eh, y sus protocolos más rápido, adaptables, más rápido obtener esos protocolos de laboratorio que obviamente que hacer un protocolo de nogal. O sea, es tan complicado hacer un protocolo de nogal, un protocolo de durazno, y no es así tan complejo con el grupo de berries. Entonces empezaron a surgir más los laboratorios de micropropagación y empezó a cambiar una cultura. Y esto es algo muy interesante que les quiero compartir. La cultura influye mucho. Si no cambiamos una cultura quiere decir que en huecos no influye mucho para el cambio de algo, ¿ya? Entonces empezó a cambiar un poco más la cultura. Y puedo asegurar que hoy en día todas las plantas de las empresas privadas, las empresas agrícolas, los fondos que sacan o que traen del extranjero o que sacan ellos mismos plantas del grupo de berries, todas son de laboratorio, todas. Arándanos, fresas, moras, zarzamora, cerezo, frambuesa. Todas son de laboratorio. A hoy, al 2024. Entonces, es una cultura que empieza a cambiar para el uso de la micropropagación. Y ese uso de la micropropagación ya se extiende a otros cultivares más y ya se va aplicando a otros cultivares más y se va haciendo otros protocolos más. Pero ahí todavía la cultura todavía estaba cambiando entre los profesionales, así como por ejemplo en el agro. Toda la zona costa de Perú, desde Tacna hasta Piura, todas las ciudades de Perú, la parte de la costa, todas tienen empresas agrícolas y todos ellos tienen una forma de una cultura, es como un gremio. Hasta tienen sus congresos, sus simposios, sus conferencias específicos de uva, de arándano, de cítricos, de palto. Y eso ya viene creciendo en estos 20 años. Todo eso de ahí ya se cambió la cultura, entre empresarios, entre empresas, entre los mismos profesionales. Profesionales que salen de las casas educativas, cada año vamos a poner de una facultad que salgan 100 profesionales, todos, casi el 90%, se van a las empresas agrícolas. O sea, ya la cultura influyó mucho en todo este tema del agro, del boom, ¿ya? Entonces, así parecido entra el tema de la micropropagación y para los demás cultivos.